a platicar de la iniciativa de reforma electoral en estos días en donde pues, se ha hecho público ya el texto y la propuesta de presidencia. Y le agradecemos a Ugit Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, por tomarnos la comunicación justamente con este propósito. Consejero, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de estar con ustedes. Estamos en un periodo de socialización, de discusión de una iniciativa del Ejecutivo Federal en la que pues, se proponen cambios en los esquemas de fiscalización, de financiamiento, de representación proporcional y preguntarle por una primera lectura sobre esta propuesta, consejero. Bueno, a ver, hay cosas que yo encuentro como avances, por ejemplo, el que los cómputos de las elecciones, los cómputos distritales, inicien la noche misma de la elección, la idea de que el INE tenga acceso mucho más eficaz a la información para fiscalizar adecuadamente el gasto de los partidos y el que se quiera avanzar en el control del abuso de la inteligencia artificial y el uso de los bots para las campañas. Sin embargo, también encuentro problemas importantes en el modelo de representación. En primera instancia, no se avanza hacia la representación proporcional directa, que es una pues muy vieja demanda y que además me parece que es lo correcto, es decir, que el peso de cada ciudadano valga lo mismo a la hora de conformar las cámaras. Me parece inadecuado sustituir las listas por los mejores perdedores de cada partido. Esto va a generar diputados con muchos menos votos que los diputados plurinominales actuales y además personas que pueden ser exitosas en un pequeño territorio como es un distrito electoral, pero que no necesariamente tienen una propuesta que genere consenso y votos a un nivel territorial más amplio. Me preocupa Sí. que se establezcan mecanismos de votación electrónica y desde luego el hacer temporales las estructuras territoriales del INE. Justo sobre este tema, el de la incorporación de tecnología, hablaba con Arturo Saldívar en estos días, quien estuvo involucrado en el diseño de esta iniciativa, y le decía, es un poco vago el término porque no hay detalles sobre qué tecnologías y cómo se utilizarían. Eh, y bueno, en esa circunstancia, pues suena bien que se modernice y que se aproveche el uso de tecnologías para el sistema electoral, pero pues estamos en medio de una discusión en donde justamente esta promesa y este peligro de la tecnología tiene una expresión muy clara, ¿no? A ver, estos mecanismos han sido, las urnas electrónicas han ido abandonándose en los países más desarrollados, en Europa, en Alemania, en Austria. Se han prohibido las urnas electrónicas por ser mecanismos que no le dan transparencia al elector, es decir, el elector no sabe lo que pasa con su voto, tiene que confiar en una máquina y en lo que le dicen un puñado de personas que son las únicas que conocen el funcionamiento de las urnas. Entonces, a mí me resulta muy preocupante que se pretenda establecer la urna, especialmente en un país donde los conflictos electorales son regulares. Una elección Sí, sí, sí. cerrada y con lo que se hubiera hecho en urna electrónica, este, pues generaría graves problemas. Pensemos un resultado como el del 2006. ¿Quién se iba a creer que es un resultado auténtico habiéndose usado urnas electrónicas? En cuanto al voto Sí, por Internet, ese ya me parece totalmente descabellado. El voto por Internet no puede garantizar la secrecía del voto, punto que se acabó. Y me parece que el objetivo del sistema electoral es garantizar la integridad de las elecciones, no garantizar el uso de tecnología informática. Pero efectivamente habrá que ver cómo viene la redacción de la iniciativa para ver en qué aspectos pretende abrir esto. En relación con el voto, los dos mecanismos de votación electrónica que yo conozco, la urna y el sistema de Internet, me parecen que serían muy inadecuados para garantizar la integridad de las elecciones mexicanas. pues sí. Eh, a partir del lunes esto llegará a la Cámara de Origen para su discusión y pues en ese momento se expresarán las posiciones de los partidos. Me llama la atención
que de entrada la reacción de inicio de parte de los aliados o los partidos que se han alineado con Morena en el Congreso, pues es que esto es una especie de amenaza contra la democracia mexicana, que buscar cualquier modificación en el financiamiento del sistema de partidos pues atenta contra el espíritu democrático del sistema electoral. Es una reacción que busca proteger intereses partidistas y de grupos que manejan los partidos, o es una reacción legítima, consejero? A mí me parece, a ver, el asunto del financiamiento no es algo que haya sido establecido en la legislación por el Partido Verde, el PT o nadie de esa coalición. Eso fue un gran acuerdo de consenso en el 96 y el financiamiento público a los partidos políticos cumple funciones muy importantes. Basta la competitividad de todas las fuerzas políticas con derecho a ello a la hora de la elección. En ese sentido, a mí me parece inadecuado. Respecto a que hay intereses en los partidos, hombre, sí hay intereses en los partidos. El chiste es que esos intereses, para conservarse como partido, para tener grupos parlamentarios, pasen la prueba de las urnas. Eso es para mí lo definitivo. Que si en la lista plurinominal van las cúpulas de los partidos, muy bien, que se vote en boletas separadas, como se hacía antes, de forma tal que la ciudadanía tenga una boleta de plurinominales y con su voto decida si esa oferta que le hace el partido es aceptable o es de rechazarse. Confiemos en la naturaleza misma del sistema electoral. Si a una cúpula partidista, siendo su lista votada por sí misma, con una boleta distinta de la de diputados de mayoría, esa cúpula partidista obtiene los votos para entrar a la Cámara, pues esa cúpula partidista tiene el derecho a entrar a la Cámara. Ya no dependerá de que a alguien le gusten o no las cúpulas partidistas. Depende que los ciudadanos, en número suficiente, dijeron, sí, está bien, yo quiero que esa lista entre a la Cámara, y así lo voten. Consejero, recurramos sí. a la opinión del voto. Buenas tardes, les saludo Marco Antonio Silva. Hablando de la operación del INE, una reducción del 25% en su presupuesto, con los datos que se conocen hasta hoy, ¿no lo complicaría en una elección en el 27? Un proceso judicial, renovación del Congreso, 17 gubernaturas. ¿No ve usted que entre en un cuello de botella, una situación crítica? A ver, nos complicaría mucho las cosas y no especulemos lo que pasaría a futuro, veamos lo que ha pasado antes. Cuando para revocación de mandato, consulta popular o para elección judicial se le dieron al INE cantidades de dinero muchísimo menores a las que eran requeridas, pues el INE tuvo que resolver con ese dinero y lo primero que se vio afectado fue el número de casillas que se pueden instalar. Es decir, un recorte presupuestal brutal generaría una adecuación, el INE tendría que trabajar en esas condiciones, pero seguramente no tendríamos los resultados óptimos que hemos tenido ordinariamente. Pues muchas gracias, Sí. consejero. Sí, Enrique. Sí, gracias. Gracias al consejero por acompañarnos y por pues echarle luz a estos temas, sobre todo desde el interior del Instituto Nacional Electoral, Luquite Espadas. Yo creo que es una conversación pues que requiere de esto, de reflexiones, de tiempo, de espacio, para entender exactamente qué es lo que se propone y cuáles son las posiciones de cada uno de los involucrados. Por lo pronto, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real a Luquite Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.